Buenos días. El Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi les da un cordial saludo de la carrera en Mantenimiento y Reparación a Diésel y Gasolina, en el cual se dará a conocer acerca de un video práctico sobre la introducción a los sistemas de inyección, la cual estará conformada sobre los siguientes temas: principios de funcionamiento, clasificación de sistemas de inyección, componentes de los sistemas de inyección, señales de entrada y salida de la ECU. Los sistemas de inyección surgieron previamente con la inyección mecánica. Luego de estos aparecieron los llamados sistemas electromecánicos, basando su información en una inyección mecánica asistida electrónicamente, pasando en una última etapa que ha sido la aparición de los sistemas 100% electrónicos. Comparado con la carburación convencional, su funcionamiento es un sistema exclusivamente mecánico, al no brindar una mezcla exacta a la necesidad en diferentes marchas. Presenta irregularidades en estas, principalmente en baja. Esto determina un consumo excesivo de combustible, además de una mayor contaminación. Otra situación que puede ocurrir con el carburador: las mezclas son desiguales para cada cilindro, obligando a generar una mezcla que alimente hasta el cilindro que más lo necesita, con una cantidad mayor de combustible. Este problema se ve solucionado en la inyección electrónica, si se presenta un inyector en cada cilindro para proporcionar la cantidad exacta de combustible que el cilindro requiere, lo que se evidencia también en una mejor utilización del combustible y un mejor consumo. Hay que tener en cuenta que los sistemas de inyección prácticamente resuelven con mayor garantía los problemas de dosificación. Estas razones anteriormente citadas permiten además una de las ventajas más buscadas en esta última década: la reducción de la contaminación del medio ambiente. La inyección electrónica posibilita la entrada del combustible exacta que se necesita, en el momento exacto en que es requerido. Esta proporción del combustible y aire ajustada en todo momento durante cualquier marcha del motor hacen posible la reducción de gases contaminantes. Todo esto se traduce en un aumento de potencia con un mejor rendimiento térmico. En resumen, vemos que las principales ventajas de los sistemas de inyección son reducción de gases contaminantes, más potencia con un menor consumo y un mejoramiento de la marcha del motor en cualquier régimen de este. ¿Por qué es un sistema de inyección? Este sistema ha reemplazado al carburador en los motores de gasolina. Su introducción se debió a un aumento en las exigencias de los organismos del control del medio ambiente para disminuir las emisiones de los motores. Estos sistemas se basan en la ayuda de la electrónica para dosificar la inyección del carburante y reducir la emisión de agentes contaminantes a la atmósfera, y a la vez optimizar el consumo. Funciones principales del sistema de inyección: medir el aire del medio ambiente que es aspirado por el motor, controlado por el conductor mediante de la mariposa, en función de la carga del motor necesaria en cada caso, con objeto de adaptar el caudal de combustible a esta medición y conforme al régimen del funcionamiento del motor. Dosificar mediante la inyección la cantidad de combustible requerida por esta cantidad de aire necesaria para que la combustión sea lo más completa posible, es decir, guardando en la medida de lo posible la proporción estequiométrica dentro de los límites del factor lambda. Completar la función con la combustión junto con el encendido del motor. El sistema de inyección del combustible se puede entender en tres sistemas o en tres partes. La primera sería el suministro de aire, la cual es que el aire que entra por un conducto que lo filtra pasa por el cuerpo de la válvula mariposa de igual forma que en el carburador.
Al accionar el pedal del acelerador se dosifica la entrada de aire y no de combustible. La segunda etapa sería el suministro de combustible. La bomba sumergida en el tanque envía el combustible hacia los inyectores. Un regulador permite mantener la presión constante en el riel de inyectores. Otra tubería de retorno devuelve al tanque el combustible sobrante. La tercera etapa es la parte electrónica. La computadora EQ-UCE dosifica la entrada del combustible, por lo tanto controla el tiempo durante el cual deben permanecer abiertos los inyectores. Esta cantidad depende de varios factores, como la temperatura del motor, velocidad del motor, carga y posición de la válvula mariposa del acelerador. Todos los cambios son captados por sensores, que envía la información a la computadora o EQ. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento se debe a que el combustible comienza a circular al girar la llave del arranque del motor. Al girar la llave se activa un solenoide que permite la circulación de combustible desde la bomba de transferencia hacia la bomba inyectora. La bomba de transferencia extrae combustible del tanque a través de los filtros. El filtro de combustible principal elimina las partículas grandes de combustible. Ciertos sistemas disponen también de un separador de agua, que permite que el asentamiento del agua atrapado o condensada pueda ser extraído. La bomba de transferencia suministra el flujo de combustible a baja presión a través de las tuberías. El combustible que sale de la bomba de transferencia ingresa al filtro secundario o final, el cual elimina las partículas y contaminantes diminutos que pueden dañar o taponar los inyectores. Los filtros secundarios se hallan ubicados entre la bomba de transferencia y la bomba inyectora. A diferencia de los filtros de aceite, los filtros de combustible no poseen válvulas de derivación. Es decir, que si se tapan los filtros de combustible, deja de fluir y el motor no funciona. Esto protege al motor contra el combustible sucio. El combustible sale del filtro y pasa por un canal de combustible dentro de la carcasa de la bomba inyectora. Los elementos bombeantes miden y someten el combustible a presión. La bomba inyectora está ubicada por lo general cerca de la parte delantera del motor o a un lado, debido a que es impulsada por un engranaje a partir del árbol de levas o dependiendo del tipo de bomba que tenga el vehículo. Las tuberías de alta presión están construidas en acero de alta dureza y conectan la bomba inyectora con los inyectores o boquillas. Las boquillas disponen de válvulas que se abren cuando la presión del combustible es suficientemente alta. Cuando se abre la válvula, el combustible se atomiza y se pulveriza en la cámara de combustión. Al final de la inyección se produce una caída rápida de presión que cierra la válvula. En la bomba inyectora se dispone más combustible del que puede usar el motor, por eso se encuentra con la tubería de retorno, la cual dirige el exceso de combustible al tanque. Además elimina el aire del combustible, lo enfría debido a que se halla en movimiento. Por último, todos los sistemas de combustible disponen de métodos electrónicos o manuales para cortar el suministro de combustible. La clasificación de sistemas de inyección. Los sistemas de inyección se clasifican en 4 parámetros básicos, los cuales son: de acuerdo a la ubicación y número de inyectores, puede ser inyección monopunto e inyección multipunto. La 2. De acuerdo a las características de funcionamiento, pueden ser inyección mecánica, inyección electromecánica o mixta, inyección completamente electrónica. La 3 es de acuerdo a la pulverización del inyector.
puede ser continua e intermitente, la cual a su vez se puede ser simultánea, grupal o secuencial. Y la 4 es de acuerdo a la ubicación del inyector. Puede ser inyección indirecta e inyección directa. Vamos a profundizar un poco más en la clasificación del sistema de inyección. Según la ubicación y número de inyectores, se clasifica en los sistemas monopunto y multipunto. El sistema monopunto, también conocido como SPI o inyección de un solo punto, en este caso se utiliza un solo inyector. Y TBI o inyección en el cuerpo de aceleración, o también llamado CFI, inyección central de combustible. En resumen, los sistemas de inyección monopunto se presentan únicamente un solo inyector, el cual proporciona combustible en el colector de admisión. Sistema multipunto, también conocido como MPI, inyección por puerto múltiple. Esto quiere decir que los sistemas multipunto, en cambio, tienen un inyector por cada cilindro. De acuerdo a las características de funcionamiento, es decir, según el tipo de mando que regula la dosificación, puede ser inyección mecánica, también llamada inyección hidráulica, ya que se gobierna mediante la presión de combustible. El clásico ejemplo es la inyección K-Jetronic, la cual es una inyección continua, lo que significa que provee un caudal constante de combustible, de la misma forma como lo hace un carburador. Esta funciona mediante un dosificador distribuidor que regula la cantidad de combustible que los inyectores proporcionan constantemente. Tenemos también la inyección electromecánica o mixta. Un clásico ejemplo es el sistema de inyección KE-Jetronic. Se caracteriza por ser un sistema de inyección continua y el cual se empieza a utilizar sensores que recaban diferentes magnitudes físicas que procesa la unidad de control electrónico con el fin de gobernar el regulador de presión, que antiguamente era el dosificador distribuidor. Todo esto con el fin de generar una pulsación más homogénea según los parámetros de conducción. También tenemos la inyección completamente electrónica. Un ejemplo claro es el sistema LE-Jetronic, que se caracteriza porque los inyectores se gobiernan mediante la unidad de control electrónica ECU, y estos pulverizan el combustible en función de la información recabada por los diferentes sensores. La inyección electrónica es de tipo intermitente, lo que significa que el combustible es dosificado de la siguiente manera: inyección simultánea o inyección en paralelo, todos los inyectores a la vez; inyección grupal o 2 en 2 o en grupo; inyección secuencial de uno en uno siguiendo un orden de encendido. Mientras más moderno sea el sistema de inyección, más cerca de la cámara de inyección estarán ubicados los inyectores. Es decir, que mientras más moderno, más directa es la inyección. La inyección indirecta pulveriza el combustible por el múltiple de admisión. Un ejemplo clásico es la inyección Motronic, la cual funciona conjuntamente con el sistema de encendido electrónico. Actualmente la inyección se realiza de manera directa. Un ejemplo es la inyección DI Motronic de Bosch, que pulveriza el combustible directamente en la cámara de combustión. Cabe destacar que es la evolución del sistema Motronic. Componentes de los sistemas de inyección. En un sistema de inyección podemos encontrar diferentes elementos, entre ellos la unidad electrónica de control, que es la que comanda las acciones a seguir, basando sus decisiones en la información recibida de los sensores, para luego hacer funcionar los actuadores de forma adecuada.
Los componentes principales del sistema de inyección son canister, válvula de bloqueo del canister, sensor de presión, tubo distribuidor, válvula de inyección, bobina, bujía de encendido, sensor de fase, pedal del acelerador electrónico, medidor de masa de aire, sensor de temperatura, cuerpo de mariposa electrónico, válvula EGR, sensor de picado, sensor de temperatura de agua, sonda lambda, sensor de revolución, bomba de combustible, unidad de comando ECU. También vamos a describir un poco sobre los componentes recientemente mencionados. Como primero tenemos el canister. Es un sistema que almacena los vapores de la gasolina que se producen en el depósito de combustible mediante una serie de válvulas y tuberías. Estos vapores se acumulan en un depósito para ser quemados posteriormente tras la admisión. Al ser una sustancia muy volátil y tener gran facilidad de inflamación a temperatura ambiente, es necesario recoger estos vapores que se producen. Válvula de bloqueo del canister. La válvula permite el paso de combustible hacia el múltiple de admisión. Cuando el motor está quieto, los gases se almacenan dentro del canister hasta que el motor vuelve a entrar en funcionamiento. En ese instante, la ECU envía la señal de apertura de la válvula para efectuar la purga. De esta forma se puede aprovechar mejor el combustible y se evita la emisión de gases contaminantes al exterior. Como tercera tenemos el sensor de presión. Sensor también se puede decir el sensor MAP. Detecta la presión de aire en la admisión del vehículo y lo convierte en una señal eléctrica que se envía a la centralita para poder regular la mezcla estequiométrica o mezcla aire-combustible. Deben soportar en funcionamiento cíclico o alta o baja presión en condiciones ambientales extremas, resistencia a las vibraciones y a los golpes, funcionamiento de sobrepresión a baja y alta temperatura, resistencia a la humedad y temperatura, choque térmico de menos 40 a más 150 grados centígrados. Tubo distribuidor. Los tubos son responsables de conducir el combustible desde las bombas hasta los portainyectores bajo elevada presión. El pasaje del combustible por el interior del tubo bajo presiones de inyección que puede alcanzar hasta 1200 bar puede producir un fenómeno en el que se conoce por cavitación, producido por las burbujas de aire en el interior de la tubería. Válvula de inyección. Cada cilindro posee una válvula de inyección que pulveriza el combustible antes de la válvula de admisión del motor, para que el combustible pulverizado se mezcle con el aire recibido, formando la mezcla que resultará en la combustión. Las válvulas de inyección son comandadas electromagnéticamente, abriéndose y cerrándose a través de impulsos eléctricos provenientes de la unidad de comando. La bobina. La bobina de un auto es un dispositivo de inducción electrónica, es decir, es el fenómeno que origina la producción de un cuerpo expuesto a un campo variable, el cual forma parte del encendido del motor de combustión interna, que cumple con la función de elevar el voltaje normal, que sería de 6, 12 y 24 voltios, obviamente dependiendo del auto, a un valor 1000 veces mayor, con el propósito de producir la chispa en la bujía, la cual con la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión permite la explosión que genera en el motor del auto encendido. Bujía de encendido. Las bujías entran en juego encargándose de suministrar la chispa de encendido
para que se inflame el carburante dentro de la cámara de combustión. Pero no es la única función que realiza. También se preocupa de aliviar el calor que se genera en la cámara de combustión hacia el sistema de refrigeración. Sensor de fase. El sensor de fase o posición del árbol de levas, o también como CMP, es utilizado para reconocer el PMS o punto muerto superior del cilindro número 1 en la carrera de admisión, cuando la leva de admisión del cilindro número 1 comienza el ataque a la válvula. Para que el módulo de control electrónico ordene la apertura del inyector del cilindro número 1 en el preciso momento que se abre la válvula de admisión.